Vale, pues voy a dar un par de minutos antes de empezar, para así empezar y cumplir un poco con el horario que teníamos previsto en el webinar. Vale, pues vamos a, iremos admitiendo a las personas que vayan entrando. Bienvenidos y bienvenidas todas a este webinar que tiene como título Cuando un TCA entra en casa. Yo soy Laura Fernández, soy una de las psicólogas de la Asociación contra la Anorexia y la Bulimia y actualmente coordino el servicio de atención eh, a familias y personas afectadas. Y bueno, pues estaré este rato con vosotros para poderos, primero, daros una visión transversal un poquito de qué son los trastornos de la conducta alimentaria, poder haceros, bueno, una breve explicación sobre qué son, qué factores de riesgo existen, cuáles son las señales de alerta que podemos encontrar ante ellos y cómo actuar, ¿no? Cuando esto nos entra en casa, que suele ser la demanda que nos llega a la asociación. El webinar tiene una duración aproximada de 1 hora y media. Intentaremos dedicar aproximadamente 1 hora a hacer esta parte explicativa y luego daremos paso al turno de preguntas. Deciros también que antes de empezar con toda la parte teórica, este webinar será grabado y será colgado en nuestra página web. Por lo tanto, si alguien pues, no quiere exponerse, pues sí que podéis dejar la cámara apagada durante toda la exposición. Por otro lado, mientras no estéis hablando, para evitar interferencias, mejor que tengamos los micros silenciados, ¿vale? Pero bueno, que sepáis que será grabado y que quedará colgado. Por lo tanto, si alguien lo prefiere, pues que ponga la cámara en oculto. Podéis ir durante todo este webinar dejando las preguntas en el chat y luego pues dedicaremos un tiempo a contestarlas o bien pues al final podéis también hacerlas, ¿vale? Como vosotros os sintáis más a gusto sobre todo. Vamos a empezar haciendo una presentación de quién somos, de qué es la entidad para los que no las conozcáis. La Asociación contra la Anorexia y la Bulimia somos una entidad sin ánimo de lucro que se fundó en el año 1992 de la mano de padres y madres que tenían a sus familiares en la unidad del Hospital Clínic, ¿no? Es decir, eran un grupo de padres que estaban viviendo una situación complicada, ¿no? Con un familiar, hijo o hija, con un trastorno de la conducta alimentaria. De la mano del Hospital Clínic, juntamente con profesionales especializados de la unidad, se llevó a cabo el proyecto, ¿no? que hoy, pues casi 30 años después, ha dado lugar a la Asociación contra la Anorexia y la Bulimia. A lo largo de estos años, la asociación ha ido creciendo, pero ha mantenido su esencia, ¿no? Sigue siendo un lugar donde se ofrece un apoyo psicosocial, es decir, un acompañamiento emocional a personas afectadas y familias que están teniendo este problema en casa, ¿no? Es decir, uno de los servicios o el servicio más emblemático de la asociación es este acompañamiento emocional a personas afectadas y familias, ¿no? Que llevamos a cabo ahora de manera online por todo el tema de la pandemia. Más adelante, la asociación fue creciendo un poquito más y se desarrolló un programa de prevención de trastorno de conducta alimentaria, el cual pues, se desarrolla tanto en centros escolares, dándose en alumnado, pero también en otros colectivos, ¿no? Profesorados, familias, monitores de comedor, monitores deportivos, distintos colectivos con la idea de poder entre todos llevar a cabo esta prevención, ¿no? Para nosotros creemos que es algo muy importante el poder educar, ¿no? en qué es este problema, en qué consiste, con el objetivo de evitar, ¿no? que llegue en sí a desarrollarse. Por otro lado, otro bloque que trabajamos en la asociación, es decir, otro objetivo, pues es esta acción de sensibilización, ¿no? en relación a los trastornos de conducta alimentaria, es decir, hacemos un trabajo de sensibilizar y hacerlos visibles para que
la sociedad pueda conocerlos y por lo tanto también puede ayudarnos a ser un agente de prevención o actuar, ¿no?, en caso de que tenga este problema en casa. Dentro de estas acciones de sensibilización, se desarrolló hace unos años también la mesa de diálogo para la prevención de los trastornos de conducta alimentaria, donde la propia asociación, junto con la Agencia Catalana de Consumo, actualmente es la Agencia Catalana de Salud, crearon un proyecto conjunto con distintos profesionales especializados de toda Cataluña para llevar a cabo distintas acciones de sensibilización y prevención. Una de las acciones más emblemáticas de la mesa es que el trabajo de la mesa de diálogo hizo posible, ¿no?, que se hiciera una modificación de un decreto ley que actualmente permite, por ejemplo, denunciar el contenido de apología de la anorexia y la bulimia en Internet, ¿no?, entre otras muchas acciones que se han llevado a cabo, ¿no? Se ha hecho muy buen trabajo. Entonces, una vez situados, para que nos conozcáis, nuestras oficinas se encuentran en Barcelona, eso no os hemos comentado, y sí que actualmente pues, estamos llevando a cabo todas estas acciones en un servicio telemático, ¿no?, a raíz de la pandemia. Este webinar vamos a intentar daros una visión transversal a toda la problemática que nos encontramos nosotros en la asociación. Actualmente con la pandemia, posiblemente si seguís nuestras redes sociales, habéis visto que es un tipo de problema que ha empeorado y se ha acentuado más desde el confinamiento y a raíz de la pandemia, ¿no? Es un problema que, por las características que tiene, con situaciones a las que ha dado lugar el confinamiento, ha hecho que las situaciones empeoren o, por otro lado, que hayan salido más casos a la luz, ¿no? Entonces, bueno, hablaremos un poquito de todo esto. Antes de todo, vamos a intentar contestar a la pregunta de qué son los trastornos de conducta alimentaria, los TCA, ¿no? ¿Cómo los definimos? La forma de definirlos, podríamos decir como... Es un trastorno mental muy grave, ¿no? Muy grave, o sea, eso hay que tenerlo claro. El trastorno de la conducta alimentaria es un trastorno mental donde digamos que la persona tiene de base algo, ¿no?, que la hace sufrir, que la lleva a no sentirse satisfecha consigo misma, a tal nivel que hace que toda su vida quede afectada por este problema. Es decir, cuando hablamos de trastorno mental, tiene que darse que haya un impacto en la vida de la persona que le dificulte llevar a cabo su día a día, ¿no? Es decir, impacta en todas las áreas de su vida. En el trastorno de conducta alimentaria, esta persona tiene una profunda insatisfacción consigo misma que esta persona aprende a gestionar en relación con la alimentación y su imagen corporal, ¿no? Por lo tanto, decimos que es cuando este sufrimiento se presenta con una alteración del control del hábito alimentario y también en este malestar con la imagen corporal, con mi propio cuerpo, pero también conmigo mismo, ¿no? En todo el trastorno de conducta alimentaria siempre hay una insatisfacción muy fuerte, ¿no?, conmigo como persona. Ese malestar aflora a la superficie, ¿no?, en forma de distintos síntomas en relación con el hábito alimentario, ¿no?, bien sea por restricción, ¿no?, o por exceso o por pérdida de control. Es decir, se pueden ver distintas conductas, pero es importante tener presente siempre que esto responde a un sufrimiento muy elevado por parte de estas personas. Hay una dificultad en la gestión emocional, ¿no?, ante distintos factores que luego veremos. La persona ha aprendido a gestionar el malestar en relación a la comida, por lo tanto no hay una buena gestión emocional, no hay recursos, no hay habilidades para gestionar el malestar. Y por otro lado son trastornos que tienen un origen multifactorial, es decir, ante el trastorno de conducta alimentaria no podremos hablar de causa, no hay una causa, no hay un culpable, sino se trata de una serie de factores que van desde a nivel individual, a nivel familiar, a nivel ambiental incluso, que hacen que se dé una combinación para que llegue a surgir este problema. Luego los veremos con un poco más de detalle. Esta imagen es muy importante que todo el mundo la tenga presente, tanto si las personas que estén en el webinar sois personas afectadas o sois familiares o el vínculo que tengáis con la persona afectada,
porque aunque suene extraño, en el trastorno de la conducta alimentaria no es lo más importante. Es decir, la conducta alimentaria, lo que nosotros vemos fuera, bien sea restricción, bien sea atracón, bien sea ejercicio compulsivo como método compensativo, bien sea dejar de comer, bien sea esa idea de querer adelgazar, esto es solo la puntita del iceberg. Entonces, esto responde a todo lo que hay debajo. Hay creencias erróneas sobre mí, sobre la alimentación, sobre mi cuerpo, sobre lo que yo valgo. Hay emociones mal gestionadas, hay hábitos mal creados, hay bueno, una sensación de vacío, ¿no? Hay una muy baja autoestima. Es decir, hay mucho sufrimiento. Entonces, todo este sufrimiento que hay debajo del iceberg y que es el más importante a la hora de llegar a recuperarse de un trastorno de conducta alimentaria, ver qué es lo que ha hecho aflorar este síntoma, es muy importante tenerlo en cuenta porque así también nos ayudará a gestionar el día a día y a entender a la persona afectada, ¿no? A poder empatizar con ella y entender que esta persona está sufriendo. Todo el bloque que no vemos es mucho más grande del que vemos, aunque por naturaleza tiene una sintomatología que asusta mucho, ¿no? Porque es muy evidente en relación a la comida. Entonces, esto es muy importante que lo podáis tener presente, el famoso iceberg. Algunos datos sobre trastornos de conducta alimentaria, además de deciros que a raíz de la pandemia se han triplicado los casos de trastorno de la conducta alimentaria, deciros que es un trastorno que puede llegar a sufrir aproximadamente un 5% de la población adolescente femenina. Y lo que también llama mucho la atención es que un 11% de esta población realiza conductas de riesgo, ¿no? Conductas de riesgo, pues por ejemplo, poder realizar alguna dieta sin ningún tipo de control médico o poder realizar alguna actividad física en exceso como método compensativo. Es decir, distintas conductas que pueden hacerlo vulnerable a desarrollar el trastorno de conducta alimentaria. Son trastornos muy graves, son muy complejos y sí que es cierto que la recuperación es posible. Un 70% de las personas se recuperan cuando recibe un tratamiento adecuado, cuando está motivada y cuando tiene un buen apoyo ambiental, es decir, una familia, un buen soporte emocional que la ayude. Pero sí que es cierto que es una recuperación lenta, los tratamientos pueden durar entre 4 y 5 años y por lo tanto son enfermedades que requieren mucho tiempo. Son actualmente la tercera enfermedad crónica en la población adolescente y los más conocidos, los más popularmente conocidos son la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa, el trastorno por atracón, este es más nuevo, y por último el trastorno de la conducta alimentaria no especificado, el famoso TCANE. Vamos a ver un poco las características de los principales. Las categorías diagnósticas actualmente son categorías que se establecen en el manual de psiquiatría, el DSM-5. Sí que dentro del grupo de trastornos de conducta alimentaria encontramos alguno más, pero estos son los más, digamos, socialmente conocidos, los más habituales. Entonces, vamos a ver las características de cada uno para que los podáis diferenciar. Por un lado, tenemos la anorexia nerviosa. Sí que posiblemente es el más conocido, no es el más común, y aquí lo que sí que vemos, lo más evidente, es esta restricción alimentaria, es decir, la persona deja de comer, no tiende a comer menos, tiende a reducir la ingesta calórica, por lo tanto, esto va a conllevar a que el peso vaya disminuyendo y, por otro lado, hay un miedo a engordar, un miedo que incapacita a esta persona. Es decir, la persona con anorexia nerviosa no es que no quiera comer, es que no puede comer, ¿no? Porque tiene este miedo tan grande que no la deja, que la hace sufrir muchísimo. Y por otro lado, también aparece una distorsión de la imagen corporal, es decir, la imagen corporal es un concepto distinto a la apariencia física. La apariencia física es lo que nosotros vemos desde fuera. La imagen corporal es cómo yo me siento en mi cuerpo. Entonces, una persona puede tener una imagen, una apariencia física delgada, pero esa persona con su propia imagen no se siente bien, se siente muy mal.
por otro lado, porque tiene esta distorsión. Y esta distorsión es algo real, es una alteración que hacen que vean su cuerpo mucho más voluminoso del que realmente es. Es esta imagen que muchas veces es como la típica, ¿no? Cuando ponen una explicación de la anorexia nerviosa, que es la persona con una silueta muy delgada que en el espejo se ve mucho más ancha, ¿vale? Esta distorsión es real, existe. Y esto, claro, genera mucha preocupación por la imagen corporal. Se entra en un estado de bucle bastante complicado. La bulimia nerviosa, digamos que seguiría un patrón más impulsivo y de más picos, ¿no? En la bulimia nerviosa aparecen la presencia de atracones. Tiene que haber una temporalidad en estos atracones, es decir, no por un atracón y un vómito vamos a tener un diagnóstico de bulimia nerviosa, sino ha de haber una temporalidad de al menos un atracón a la semana durante al menos un periodo de 3 meses. Y en la bulimia nerviosa lo que la caracteriza es que después de este atracón, cuando decimos atracón, decimos grande cantidad sin control. Esto es un atracón. Es decir, comerse medio paquete de galletas no tiene por qué, o sea, tiene que ser una cantidad muy grande de alimento y tiene que haber esta falta de control. Entonces, la persona siente ansiedad, siente un malestar, ¿no? Que tapa con la comida, es decir, dándose el atracón. ¿Qué pasa? Esto momentáneamente la alivia, pero luego aparece un sentimiento de culpa tan grande que obliga a la persona a tener conductas compensatorias. Conductas compensatorias como pueden ser el vómito autoinduido, el uso de complementos dietéticos, el uso de laxantes, el ejercicio físico como método compensatorio, ¿no? Hacer mucho ejercicio físico o también el ayuno, ¿no? Es decir, podemos tener un atracón y la manera de compensarlo pues podría ser dejando de comer el resto del día, ¿no? Entonces, en la bulimia nerviosa se van haciendo estos picos. Así como en la anorexia nerviosa la tendencia es a la bajada de peso, bueno, es a la baja, en la bulimia nerviosa podemos encontrar personas que están en un normopeso o incluso por encima, en un sobrepeso. Es uno de los trastornos que pueden pasar durante más tiempo desapercibidos porque a nivel de apariencia física no hay mucha variedad. Y al igual que en la anorexia nerviosa, hay una preocupación muy grande por la imagen corporal, ¿vale? El siguiente, este es un trastorno menos conocido, es un trastorno que genera mucho sufrimiento en las personas porque aquí lo que tenemos es que la persona es un patrón similar a la bulimia nerviosa en el sentido de que el previo hay mucho malestar, hay una emoción, hay algo que gestionar, se gestiona con comida, es decir, aquí sí tenemos atracón en la misma temporalidad que en bulimia, grandes cantidades de alimento, pero la diferencia es que en este caso no hay conducta compensatoria. ¿Qué llevará a esto? A un posible sobrepeso o a casos de obesidad. En este caso, la preocupación por la imagen corporal es menor que en la anorexia nerviosa y en la bulimia nerviosa. Aquí no hay ese exceso de preocupación por la imagen corporal. En este caso, lo que hace que sea el diagnóstico tan complicado y también pueden estarse muchos años pues, teniendo el trastorno y que nadie se dé cuenta, es este estigma, ¿no?, del sobrepeso y la obesidad, donde la persona acude a atención primaria, acude a un recurso de tratamiento y es muchas veces derivada a un enfermero, un endocrino o a que siga la directriz de que tiene que perder peso y cuesta llegar a entender que esto puede tener como causa un trastorno de la conducta alimentaria. Hay mucho por trabajar concretamente con el trastorno por atracón por precisamente este estigma, ¿no?, de la obesidad. Y luego, por último, tendríamos el trastorno de la conducta alimentaria no especificado, el TCANE. El TCANE no es menos grave que cualquiera de los otros tres, puede ser igual de grave. Existe también una preocupación por la imagen corporal. Lo que pasa es que el patrón de la persona tiene síntomas que pueden ser muy graves, pero no acaban de, digamos, poder clasificarse en cualquiera de estas tres categorías, ¿no?
Puede ser pues, por un tema de temporalidad, ¿no? Puede ser que haya atracón y conducta compensatoria, pero que no se cumpla la temporalidad de 1 a la semana durante 3 meses, sino que sea más intermitente. Pues esto haría que no se pudiera diagnosticar bulimia, ¿no? Entonces, en el trastorno de conducta alimentaria no especificado, digamos que sería todo ese colectivo de personas que, pese a tener síntomas graves y sufrir mucho, no pueden ser diagnosticados con una de las 3 categorías. Y finalmente, lo que sí es importante tener en cuenta es que cualquiera de los 4 que os hemos presentado aquí siempre van acompañados de sintomatología emocional, ¿no? Podemos encontrarnos desde sintomatología depresiva, sintomatología ansiosa, irritabilidad, dificultad para afrontar el proyecto, ¿no? La vida, lo que yo tenía, y también falta de motivación, sensación de que nada me ilusiona, de que lo que me gustaba hacer he perdido el interés, ¿no? Y también tendencia a sentirme aislado, ¿no? A aislarme, a no querer estar con otras personas, bien sea porque la preocupación que tengo respecto a mi imagen corporal no me deja, es decir, me da vergüenza el poder estar con otras personas porque yo me siento mal dentro de mí, o bien por, bueno, realmente querer estar solo porque no me siento bien, ¿no? Conmigo mismo. Lo que sí es importante es que sea un diagnóstico, sea otro, el diagnóstico es un nombre, ¿no? Y lo importante es tener en cuenta que en todos se sufre muchísimo, ¿no? ¿Cómo se desarrollan los TCA? ¿Hay una causa? No hay una causa. No, desgraciadamente no es A más B. Realmente es un trastorno que sí que tiene una población diana, es decir, la población diana sería la población adolescente mayoritariamente femenina. 9 de cada 10 personas que tienen un trastorno de conducta alimentaria son mujeres. Eso no quiere decir que no puedan presentarse en cualquier edad o en cualquier género, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de cómo se desarrolla un trastorno de conducta alimentaria, no hablamos de causas, sino hablamos de factores de riesgo. Los factores de riesgo se clasifican en 3 grupos, ¿no? Digámoslo así. Por un lado estarían los factores individuales, ¿no? Ser mujer, estar en la adolescencia, esto que hemos comentado, en sí es la población más vulnerable, cierta predisposición genética, también hay estudios que confirman que pueden llegar a desarrollar un trastorno de conducta alimentaria, una baja autoestima, es decir, no quererse, ¿no? Yo no me quiero a mí mismo, pienso que no tengo valor o me valoro únicamente por mi imagen, ¿no? En los casos de trastornos de conducta alimentaria, la imagen corporal negativa, que es el siguiente factor, es también muy característico, ¿no? Se tiende a creer que yo solo tengo valor en función de si me gusta o no mi cuerpo, ¿no? Y luego también la presencia de otros trastornos mentales, ¿no? Un cuadro de depresión, o una persona con tendencia a la ansiedad, algún trastorno de la personalidad, alguna situación traumática, alguna situación de adicción. Es decir, otro trastorno mental también puede ser un factor de riesgo que pueda hacer desarrollar un trastorno de conducta alimentaria. Otro grupo de factores de riesgo serían los factores familiares. Aquí es importante entender que es un conjunto de factores, los familiares son uno, pero esto de que la familia muchas veces es culpable del trastorno de conducta alimentaria es uno de los mitos también más comunes. Como siempre os vamos a decir, no hay culpables en el caso de un trastorno de conducta alimentaria. Entonces, la familia sí que puede realmente actuar como un factor protector o bien puede llevar a cabo conductas y situaciones que puedan convertirse en un factor de riesgo, ¿no? ¿Cuáles podrían ser? Por ejemplo, dentro del núcleo familiar, llevar a cabo algún tipo de alimentación, por ejemplo, muy restrictiva, basar el estilo alimentario en dietas restrictivas, sin control médico, también en los comentarios que la propia familia puede hacer respecto al físico, ¿no? Y no solo al físico del niño, la niña, adolescente, sino al físico de las personas en general y a sí mismos, ¿no? Los comentarios del padre, la madre sobre su propio cuerpo, aunque no sea directamente al hijo,
le puede dar lugar a que el hijo vaya también creando una percepción negativa de sí mismo, ¿no? Y sobre todo también esas críticas sobre el cuerpo de los demás, ¿no? El estar cenando con la tele puesta y criticar el cuerpo de la presentadora del tiempo. O validar por la calle una persona pues, que ha perdido peso, ¿no? Los típicos, qué guapa estás adelgazado. Los niños esto lo pueden percibir, ¿no? Entonces, son factores o situaciones muy sutiles, pero no hay que olvidar que el adolescente las puede llegar a interiorizar. Por otro lado, está el grupo de factores sociales, que es uno de los factores que hace más, bueno, más característico, ¿no? el trastorno de conducta alimentaria y más difícil también, que tiene todo este entramado social, que esto es más difícil de cambiar, ¿no? Este modelo de belleza con tendencia a ser excesivamente delgado, ¿no? Esta importancia a la imagen, a esta imagen única, ¿no? A esta imagen retocada, a esta imagen no real 100%, ¿no? Que se difunde y parece que sea el único modelo a seguir, ¿no? Es un modelo que vemos en redes sociales, en publicidad, medios de comunicación, y esto impacta muchísimo en las personas vulnerables a tener un trastorno de conducta alimentaria, porque realmente el modelo de belleza que nos venden, nosotros, bueno, lo interiorizamos, ¿no? Muchas veces sin cuestionarnos si es real, si es natural, si siempre ha sido así, si es así porque estamos en esta sociedad en este año en concreto, ¿no? Entonces es muy importante poder trabajar con los adolescentes y con personas también afectadas, este sentido crítico, ¿no? Que puedan entender que no todo lo que nos entra, desgraciadamente la mayoría de imágenes que nos entra no son reales, ¿no? Entonces es importante entender que cada cuerpo es válido y lo más importante, poder valorarse no únicamente por el cuerpo que yo tenga, ¿no? En este sentido, hay determinados grupos de riesgo, ¿no? Que están más expuestos a esta exposición, ¿no? De este modelo que vamos interiorizando, pues como pueden ser modelos, personas que trabajan en televisión o, bueno, que tengan que exponerse, ¿no? En su día a día, en su trabajo. Y luego también están los colectivos de deporte de élite, danza, gimnasia rítmica, también algún colectivo pues de algún otro tipo de deporte, ¿no? Natación sincronizada, incluso castellers, ¿no? Que en función del peso también los pueden mover de donde o no se ponen en el castell, ¿no? Luego, finalmente, otro de los factores sociales que también tienen mucho impacto y que es el que os comento que desde el año 2019 es posible denunciar, por el trabajo que hizo la Mesa de Diálogo de la Prevención de los TCA, es la apología de los trastornos de conducta alimentaria en Internet. ¿Qué quiere decir esto? En Internet, desde hace unos años, desde hace bastantes años, se lleva creando dos personajes que son Ana y Mía. Ana representa la anorexia y Mía representa la bulimia, ¿no? Son los dos nombres que tienen en Internet. Detrás de Ana y Mía encontramos muchísima información de muy fácil acceso que pueden ser desde blogs, páginas web, blogs que enseguida te abren un globito del WhatsApp para que tú entres en esos blogs. ¿Y qué es lo más peligroso de esto? Que está escrito primero por personas afectadas. Por lo tanto, se conocen perfectamente cómo puede estarse sintiendo una usuaria de ese contenido. Y lo más peligroso es que se vende como un estilo de vida. Esto hace que la persona afectada no tenga sensación de peligro, es más, se sienta aceptada, se sienta en un grupo, ¿no? Crea una identidad y por lo tanto es un factor que puede mantener el trastorno o incluso pues, ser un factor precipitante, ¿no? Es decir, si yo ya soy vulnerable y encima encuentro contenido que me entiende, ¿no? Encuentro a Ana y Mía y ellas me entienden, yo ahí me voy a sentir bien, entonces ¿para qué lo voy a cambiar? Esto es nosotros desde la asociación denunciamos este contenido. Y bueno, aparte de Ana y Mía, hay otras maneras de
de llamarse como, bueno, princesas de cristal, etc., ¿no? Entonces, este entramado en la red es muy dañino y también, sobre todo, con el tema de redes sociales. Sí que es verdad que en redes sociales, que también es un factor muy peligroso porque hoy en día los adolescentes tienen mucho uso, se han hecho ya acciones a favor de que este tipo de contenido no sea visible, ¿no? Y ha sido en gran parte muy eliminado. Vamos ahora a cuáles son las señales de alerta que es importante conocer, ¿no? Por si, bueno, pues alguna persona cercana a nosotros puede estar sufriendo este problema. Aquí comentaros que no porque aparezca una señal, ¿no?, estamos hablando de que existe un trastorno. Es decir, esto es, vamos a encender la alarma, ¿no? Digamos que si tenemos un semáforo rojo, ámbar y verde, estas conductas serían el ámbar, ¿no? Y cuando aparecen estas conductas vamos a evitar pasar al rojo, ¿no? Estos son señales de, vamos a ver qué está pasando, ¿no?, en esta persona, qué está pasando en ella para que se exprese así. Entonces, ¿cuáles son las señales más evidentes? Hay más y no todas tienen que ver con el aspecto físico, por lo tanto es interesante conocerlas. Primero, una pérdida de peso injustificada, ¿no? Aunque esto tiene un matiz. Hay ciertos trastornos donde no se pierde peso, ¿no? En la bulimia nerviosa podemos no perder peso, incluso aumentar un poquito, y en el trastorno por atracón la tendencia es a la subida. Pero una pérdida de peso injustificada sería un motivo para ver qué está pasando. Cambios en la alimentación con el objetivo de adelgazar, ¿no? Cambios sin razón. Empezar, por ejemplo, a hacer restricción sin motivo. Por ejemplo, maneras de empezar a hacer restricciones pues son esto no me sienta bien, quiero comer más sano, incluso esto es que claro, me lo voy a quitar porque me siento mejor así, o quiero ahora llevar una alimentación vegetariana o vegana. Ojo aquí, ¿vale? La alimentación vegetariana o vegana es totalmente válida siempre y cuando se escoja desde una mentalidad sana, es decir, a veces que la persona empiece a decir de golpe que quiere ser vegetariana o vegana puede ser una restricción encubierta, ¿no? Porque ser vegano o vegetariano hoy en día es algo que está en cierta manera como un poquito en auge, ¿no? De moda incluso. Entonces, son estas restricciones socialmente aceptadas que pasan muy desapercibidas, ¿no? Lo mismo que eliminar ciertos grupos de alimento sin justificación médica, sin tener una alergia o tener algún tipo de intolerancia que haga que sea necesario eliminarlas, ¿no? Querer cocinar, ¿no? Querer cocinarse siempre su comida, empezar a estar muy atentos sobre las etiquetas nutricionales, ¿no? Estos son también cosas a tener en cuenta. Otra señal de alerta es la práctica de actividad física con el objetivo, ¿no?, de perder peso, ¿no? El objetivo de moldearse, no de cuidarse. También esta actividad física es importante saltar la alarma, ¿no?, cuando vemos, por ejemplo, que en momentos donde no toca hacer esa actividad, la persona tiene mucha tendencia a moverse, ¿no? Querer siempre ir por las escaleras o no parar de moverse o mover las piernas constantemente o mientras estoy comiendo moverme constantemente, son señales que también tenemos que tener en cuenta. En casos más graves, digamos así, aparece también mucha debilidad porque tanto en las personas con anorexia hay hay una alteración nutricional, ¿no? Porque en personas con anorexia la tendencia es a ingerir menos, por lo tanto ahí van a haber déficits de vitaminas, de minerales, no va a tener el cuerpo todos los nutrientes que necesita, eso va a provocar debilidad y fatiga, pero en el caso de bulimia o trastorno por atracón, como suelen haber también estos picos, pues pueden también haber desequilibrios que puedan provocar estas sensaciones, sentirse más cansado, más débil, no dormir bien. También otra sensación característica es la sensación de frío, la amenorrea, es decir, la pérdida de la menstruación en casos de desnutrición,
Y también la aparición del lanugo ya en casos más avanzados. El lanugo, cuando hay una desnutrición muy fuerte, es una capa de pelo, ¿no?, que se hace en todo el cuerpo para mantener la temperatura corporal. A menos grasa corporal, la persona va a tener más sensación de frío y cuando llegamos a un límite tan fuerte, el propio cuerpo genera este pelo para poder darle un poco más de temperatura. Entonces esto se suele ver sobre todo en los antebrazos, ¿no? Escuchar también expresiones y comentarios negativos sobre el propio cuerpo, ¿no? Hacer comentarios muy, muy despectivos, ¿no? Estoy gordo, tengo mucha barriga, no me gusto. Todo este tipo de comentarios y también estar atento al comentario hacia los demás, ¿no? ¿Qué opina o cómo se expresa hacia un cuerpo con sobrepeso, ¿no? Es distinto decir esta persona tiene sobrepeso que esta persona está gorda, ¿no? ¿Qué tipo de vocabulario hace respecto al cuerpo de los demás, ¿no? A esta diversidad corporal también nos puede dar información sobre la persona, ¿no? Luego, presencia de vómitos autoinducidos, consumo de laxantes, diuréticos. Bueno, estas son medidas al final compensatorias que son muy alarmantes, ¿no? Y también, pues evidentemente, son señales de que algo no está funcionando bien. Evitar la comida y comer en compañía, no querer pues ir a restaurantes, querer, pues esto que comentábamos, cocinarse uno mismo prácticamente todo, no querer comer con nadie, querer comer solo, dejar de lado pues todos los planes que impliquen comida, pues ir a un restaurante, ir a un cumpleaños por miedo a evitar la tarta, ¿no? Todo este tipo de situaciones. Sentir también rechazo a hacer actividades que impliquen mostrar el cuerpo, ¿no? Pues antes iba a hacer algún deporte que le gustaba y ahora ha dejado de ir. O ahora ha tenido un cambio muy drástico de vestuario y no le gusta nada la ropa que tiene. O me pongo malo cada miércoles porque en el cole tengo piscina ese día y me tengo que poner el bañador. O tengo ansiedad porque no me quiero duchar en educación física, ¿no? Todo esto son momentos donde el adolescente o la persona de esa insatisfacción corporal que tiene va a tender a evitarlos. El aislamiento social, ¿no? Un poco en relación con lo que estamos comentando, ese malestar, ¿no?, que tengo yo con mi cuerpo y conmigo mismo, porque no es solo con el cuerpo, sino realmente es contigo entero. La sensación es que tú no vales nada, ¿no? Entonces tiendes a no querer, pues, relacionarte, ¿no?, con los demás, porque no estás bien tampoco contigo mismo. Y por otro lado, también están muy relacionado con lo anterior que comentábamos, con lo de evitar comida y comer en compañía, porque en nuestra sociedad y donde nosotros vivimos hay mucha relación entre la vida social, ¿no?, y estos momentos de comer, ¿no? Al final comer también es un elemento social, ¿no? Entonces ahí va a haber tendencia a aislarse y querer estar solo. Y luego también alteración en el rendimiento académico. Pues por ejemplo, ver que ha habido que las notas empiezan a ir mal, que asignaturas que le gustaban pues ahora pierden interés, ¿no? Y en general que pierde el interés en todo. Sobre todo se nota mucho de que algo que ilusionaba pues ahora ha dejado de hacerlo, ¿no? No me gusta nada, no me motiva nada. Eso también es una señal de alerta. Hay muchas, hay más, pero estas serían las más importantes. ¿Cómo se soluciona, ¿no?, si se da el caso de que una persona pues llegue a desarrollar un trastorno de conducta alimentaria? Digamos que es muy importante que hayan, bueno, yo creo que 3 factores, ¿no? En primer lugar, que esa persona tenga motivación para cambiar, es decir, que tenga conciencia de que está teniendo un problema y quiera solucionarlo, ¿no? Es decir, que tenga conciencia del problema y motivación para cambiar. Que tenga un buen apoyo social, o sea, una familia que la apoye desde el amor, desde el cariño, y también que tenga un tratamiento especializado, ¿no? Especializado en trastorno de conducta alimentaria. Estos tratamientos tienen una media de entre 4 y 5 años. Son tratamientos muy largos, se llevan a cabo por un equipo donde suele haber
bueno, las figuras que vais a encontrar son el psicólogo especializado, el psiquiatra, el dietista, nutricionista, el personal médico, enfermera, incluso algún educador social u otra figura, ¿no? Entonces todo el mundo trabaja en equipo para vencer al bicho, ¿no? Y aunque es muy importante trabajar esos aspectos médicos, ¿no? y también toda esta parte pues, de renutrición, de poder mejorar este hábito alimentario, siempre hay que tener en cuenta, ¿no? Acordaros del iceberg, que es muy importante poder trabajar esa parte emocional, ¿no? esa gestión, ese bienestar con uno mismo, para poder llegar a la raíz del problema y que la persona aprenda a gestionar el malestar de una manera más sana, ¿no? Hay distintas modalidades de tratamiento en función de cada persona, ¿no? Esto siempre es muy importante valorarlo, no hay una. Entonces, para poder acceder a un tratamiento especializado, el circuito, digamos, sería, por un lado, cuando estamos hablando de una persona menor de edad, sería el contacto con el pediatra. Siempre el primer contacto es el centro de atención primaria, medicina de familia en casos de mayor de edad o pediatra en casos de menor de edad. Entonces, este médico de cabecera lo que suele hacer es hacer una derivación a un centro de salud mental infantil o de adultos, en función de la edad, ¿no? Los famosos CESMIC o CESMA, y en función de la valoración que hagan en esta unidad, pueden hacer esta derivación a las unidades de trastornos de la conducta alimentaria, las UTCAS, ¿no? Que se llaman. Dentro de las unidades existen 3 modalidades de tratamiento en función de la intensidad. La más intensa es el ingreso hospitalario, es decir, este ingreso de 24 horas, y luego los ingresos en hospital de día, los cuales cubren una parte del día, 2, 3 días a la semana, en definitiva lo que la persona necesite, donde se realizan algunas comidas en el propio centro de tratamiento para poder llevar a cabo pues una reeducación alimentaria o todo el tipo de tratamiento que la persona necesite. En paralelo a esta vía existe también la vía de los recursos especializados a nivel privado, que también es interesante que las podáis conocer. Entonces, ¿qué es importante tener en cuenta? Se escoja la vía que se escoja, ¿no? Tanto pública como privada, la recuperación siempre es un trabajo en equipo, ¿no? Es un trabajo de todos contra uno, de todos contra el trastorno de conducta alimentaria, ¿no? Porque cuando hay un trastorno de la conducta alimentaria siempre hay que imaginarse que la persona está dividida en dos, ¿no? El trastorno secuestra a la parte de la persona, al hijo, a la hija, a la hermana, a cualquiera que sea la persona que se haya traído aquí. Entonces esto es un todos contra el bicho. Incluso la persona afectada también tiene que ir en contra del bicho, ¿no? Para poder solucionar todo esto. Entonces, por eso también el poder dar con un equipo especializado en este problema es básico para llegar a recuperarse, ¿no? Y cuando hablamos de recuperación total. Esto de que, no, el trastorno de conducta alimentaria nunca se cura o siempre queda algo. No, esto no es real, ¿vale? Esto es verídico que se cura y que se cura de verdad, ¿vale? También es importante poder confiar en los profesionales que traten a vuestro familiar, ¿no? El trastorno de conducta alimentaria es muy complejo de entender y es muy complejo de cuidar a alguien que está teniendo este problema, porque es un problema que cuesta de entender y que, como el síntoma que tiene está tan relacionado, ¿no? con la comida, hace que los cuidadores suelan tener respuestas muy naturales, muy biológicas, pero en algunas ocasiones no son del todo positivas. Entonces, sobre todo, si estáis en tratamiento, confiar en el equipo, hacer todas las preguntas que tengáis, entender que el tratamiento es cuando una persona llega a un tratamiento, ahí te cortan las alas. Entonces, a veces incluso en el inicio del tratamiento podéis ver que puede ir a peor, ¿no? Que ha empezado el tratamiento y ahora pues tiene más sintomatología, está más irritable, está más agresiva, está más aislada. Es posible porque el tratamiento corta las alas a una manera
que el trastorno funciona, ¿no? Entonces esto hace que puedan aparecer más síntomas al inicio de estos procesos. Pero siempre todas las dudas que tengáis es muy importante que las preguntéis, porque si no entendéis lo que está pasando, aunque queráis ayudar, difícilmente se va a poder hacer. Colaborar también y no cuestionar de manera negativa, ¿no? Las directrices que vayan dando los profesionales. Está muy demostrado que una familia que va recibiendo información sobre el proceso y apoyo va a favorecer el mejor pronóstico de la persona. Es decir, cuando llega un trastorno de la conducta alimentaria a casa, el cuidador no sabe, ¿no? Nadie nace con un manual para cuidar a una persona con este problema. Entonces, aquí es muy importante, en primer lugar, que os informéis y que os informéis de fuentes profesionales y especializadas, que no empecéis a comparar ni a leer de sitios que no son especializados porque va a generar más confusión y más ansiedad. También que os acompañéis, ¿no? de otras personas que estén pasando por procesos también similar, ¿no? Este apoyo emocional, bien sea pues como por ejemplo grupos que podemos llevar a cabo en la asociación, o por ejemplo pues asistir a este tipo de formación, ¿no? O sea, en este caso la información y el apoyo son poder, porque son tratamientos muy largos y es necesario tener muchas herramientas. Entonces, nosotros en la asociación lo vemos, ¿no? Padres y madres que con mucho entreno, con mucho tiempo y sobre todo con mucho amor, pues pueden ayudar mucho a que la persona afectada pueda ir recuperándose poco a poco, ¿no? Siempre el papel de la familia no deja de ser un papel de apoyo emocional, de situarme al lado, no por delante, pero esto es algo que hay que entrenar y que hay que aprender y que se puede aprender. Paciencia y entrenamiento, ¿no? Esto es muy difícil, pero es una carrera de fondo. Van a aparecer muchas situaciones que no vamos a entender, muchas situaciones que nos van a enfadar, que vamos a perder los papeles. Entonces es importante sobre todo pues poder reconocer, ¿no? lo que está pasando y sobre todo entender muy bien el TCA, entender que la persona está enferma, que no hace nada para hacer la puñeta, que no dice lo que dice para hacer daño a nadie. Simplemente está enferma. Entonces, este trastorno tiene una parte de ella, digamos, dominada, ¿no? Y la hace actuar de cierta manera. Luego os hablaré de un libro, que es un libro de la Janet Tresor, que tiene como título Guía para cuidar a un ser querido. Y se habla mucho de esta metáfora y de lo útil que es aprender a mirar a la persona como si estuviese dividida en dos, ¿no? Esta parte sana, esta parte de que es la persona que yo, mi hijo, mi hija, mi hermano, quien sea, y esta parte que también está en la persona, pero que es el trastorno, ¿no? Entonces, incluso en su diálogo, cuando ellos y ellas hablan, se puede ver, ¿no? Se puede ver, pues, por ejemplo, cuando la persona llora, cuando la persona pide ayuda, cuando la persona, bueno, se ha provocado una situación muy conflictiva por una comida. Bueno, hemos tenido ahí un episodio pues bastante desagradable y luego esa persona se arrepiente, esa persona pide perdón, esa persona pide ayuda, ¿no? Entonces es importante ir entendiendo esto, ¿no? Y ir acompañando, un poco es como surfeando un poco la ola, ¿no? Y sobre todo mucha paciencia y mucha paciencia también como cuidador, ¿no? Porque de golpe y en poco tiempo van a haber reacciones que quizá no ayuden, pero no por ello quiere decir que vosotros lo estéis haciendo mal o no, tanto el cuidador como la persona afectada está haciendo lo que puede con las herramientas que tiene y eso lo tenéis que tener muy claro, ¿no? Para que no aparezcan sentimientos de culpa, ¿no? Porque en el trastorno de conducta alimentaria todo el mundo se siente muy culpable, tanto las personas que están a su alrededor, pero también la persona que está viviendo esto, porque realmente nadie quiere vivir con este problema, ¿no? Siempre mucha comprensión, mucha empatía a las personas que están viendo este problema y
y mucho cariño, ¿no? Es al final, cuando vienen los padres y dicen, no sé qué hacer, mucho cariño, estar con ella, ¿no? Y a partir de ahí ir aprendiendo, ¿no? Ir entrenándose. Seguimos remarcando, ¿no? Hay un papel muy importante, que sí que lo tiene la familia o el entorno de la persona, pero la familia no puede curar a la persona, ¿no? Ojalá a veces pues tuviéramos un botón o pudiéramos actuar, bueno, pudiéramos hacer más, pero también es importante tener claro que sí, la familia tiene un papel muy importante, pero es la persona quien tiene que tener esta motivación. Es la persona quien tiene que implicarse en el tratamiento, quien tiene que creer que necesita el tratamiento, quien tiene que tener pues, sus ilusiones para poder salir de todo esto y poder hacer las cosas que le gusten o volver a disfrutar de las cosas que le gustaban. Es decir, es como el decir, una persona puede estar en la mejor universidad del mundo, con los mejores profesores del mundo, con los libros mejores del mundo, pero los codos los tiene que hacer ella. Entonces, esto también es muy importante que lo podáis tener claro, ¿no? Porque siempre esta parte la va a tener la persona especializada, la persona afectada, perdón. Por otro lado, también es importante tener en cuenta, que esto lo hemos comentado, acordaros del iceberg, que la comida, el peso, eso que vemos, ¿no? Es muy importante, pero es más importante aún poder poner atención a esos aspectos emocionales, ¿no? A ese malestar, a ese sufrimiento, a esa tristeza, a esa desmotivación. Siempre cuando estamos en la asociación y hablamos con familias, intentamos siempre deciros que cuando decís, es que no sé cómo hablarle, intentar siempre hablar desde la parte emocional, ¿no? Pensad que hablar de comida, de cuerpo, de imagen, de peso, de ejercicio, les hace daño, porque una parte de estas personas saben que tienen un problema, ¿no? Entonces, es importante hablar a nivel emocional, ¿no? Con ellas para poder conectar y al final poder ir sacando pues todo ese malestar, todo ese sufrimiento que ayude a la persona a realmente recuperarse. Siempre dentro de lo posible, excepto si la persona pues da lugar a que en ese momento quiera hablar, se recomienda evitar el tema del peso, el tema de la imagen, el tema de la comida, ¿no? Porque realmente es alimentar el bucle. Estas personas están 24 horas, 7 días a la semana rumiando, ¿no? Rumiando es ya pensando en esto. Entonces, cuando habléis con ellas, hablarle desde otro lugar, ¿no? Desde el cómo estás, ¿qué te parece si hacemos, ¿no? Estas palabras mágicas, estas preguntas, cómo te sientes, cómo te puedo ayudar, sé que estás sufriendo, ¿qué puedo hacer por ti? ¿No? Que la persona sienta que la estamos entendiendo a nivel emocional. Ante todo esto, ¿no? Y ante las situaciones que os encontráis complicadas, aquí es muy fácil perder la paciencia o es muy fácil actuar a veces desde la emoción, ¿no? Desde el enfado. Tengo una situación que me provoca, por ejemplo, enfado, ira, y vamos a tener reacciones emocionales que no van a ayudar en algunas ocasiones, pero lo que va a ir mejor para poder ayudar a la persona y que la persona vaya saliendo adelante siempre va a ser este delfín, ¿no? Que si os leéis el libro de la Janet Tresor entenderéis de dónde sale este delfín, ahora os explicaré un poco, pero siempre intentad tener dentro de todo una actitud de comprensión, de paciencia, de serenidad. Pensad que estamos hablando de un pensamiento que está enfermo, y el trastorno de conducta alimentaria no entiende de razón, no entiende de que le digamos, ¿cómo puede ser que no comas con lo que me cuesta a mí traer la comida a casa cada día? ¿Cómo puede ser que no comas con la gente que hay pasando hambre? No, ahí no hay razonamiento posible. O sea, pensad que estamos ante un pensamiento que está enfermo y una persona que está emocionalmente pasándolo muy mal. Entonces, intentar razonar la emoción es imposible, es darse cabezazos contra una pared. Y esto lo que va a hacer es que la familia todavía se angustie más y cree situaciones todavía más complicadas, ¿no? Este delfín
sale de un método que, bueno, un poquito en resumen, este libro que os comentaba, que está aquí, de hecho, el de la Jeanette Tresor, Jeanette Tresor habla de los distintos estilos del cuidador, qué estilo de cuidador pueden tener las personas que cuidan a un ser querido con un trastorno de la conducta alimentaria. Y es muy interesante porque hace metáforas animales. Entonces, estos animales hace como, digamos que el estilo de cuidador se mide en base a dos elementos, a cuál es tu reacción conductual, es decir, qué haces tú, y cuál es tu emoción, ¿no? Cuál es tu reacción emocional. Entonces, hay distintos animales, por ejemplo, la persona que conductualmente lo que hace es intentar controlar, intentar imponer, ¿no? No comes, pues come, pues a través de fuerza, a través de enfados, a través de palabras agresivas, a través de dar un golpe. Bueno, pues esto es el animal que lo representa es el rinoceronte. Por otro lado, ante un cuidador que, por ejemplo, pues tiende a la sobreprotección, ¿no? Tiende, por ejemplo, a alimentar el trastorno. Por ejemplo, personas que antes hemos comentado, el factor de riesgo de empezar a hacer una restricción encubierta, ¿no? Por ejemplo, esto de empezar a reducirse pues prácticamente todo, quedarse únicamente comiendo verdura porque dice que quiere ser vegano. Pues, por ejemplo, una sobreprotección sería cambiar la alimentación de toda la familia para que la persona afectada esté contenta, esté feliz, porque come poco y bueno, si solo quiere comer eso, pues yo le hago eso. Esto es una sobreprotección. Entonces, en este caso, estaría el canguro, ¿no? Es muy interesante que lo podáis leer. Aquí en la asociación hacemos una formación específica sobre ello. Está programada para más adelante, pero os permitirá también entender mucho cómo os posicionáis vosotros como cuidador de la persona afectada. Y el delfín sería, digamos, el punto intermedio de la reacción emocional. Los animales que describe Jeanette Tresor en la reacción emocional, por un lado es la medusa, cuando es un padre o una madre donde hay mucha emotividad, muchas reacciones muy intensas, ¿no? Y en el otro extremo estaría el avestruz, ¿no? Este que esconde así la cabecilla, miro para otro lado porque realmente no me atrevo a gestionar esto, ¿no? Y el delfín, pues sería el animal que se coloca al lado, ¿no? Que muestra esa tranquilidad, no muestra reacciones emocionales muy intensas, es tranquilo, pero sobre todo que se va colocando al lado, ¿no? Va nadando, se coloca al lado de la persona afectada. Cuando la persona afectada ya va dando sus pasos, pues se coloca un poquito detrás. Luego se vuelve a colocar al lado. Si la persona afectada va un poco atrás, sutilmente se va colocando al lado para acompañarlo, pero tiene una manera de actuar muy sutil, ¿no? Entonces, bueno, llegar a ser delfín es un entrenamiento que requiere mucha práctica, pero vaya, se puede entrenar. Entonces, este libro que tenéis aquí es uno de los que recomendamos siempre a todas las familias que vienen a la asociación. Aparte de esto, habla de muchas otras cosas más. Y luego también tenéis aquí este documento, que es la guía para familias de personas afectadas por un TCA, que se hizo por parte de la tabla de diálogo, de la mesa de diálogo para la prevención de TCA, y es una guía muy práctica y muy sencilla de entender, ¿no? Por un lado hace una parte de psicoeducación, es decir, hay una explicación de qué es el trastorno alimentario, los tipos, las causas, un poquito lo que hemos explicado aquí, cómo se manifiesta a nivel físico, a nivel psicológico, cómo es el tratamiento. Y luego también, pues, cuál es el pronóstico y cómo se relaciona con otras enfermedades. Un segundo bloque trata del cómo actúo yo ante esto, ¿no? Ese apoyo social, padres, hermanos, pareja, amigos. Da una serie de directrices de qué hacer y qué no hacer. Está muy bien también. Y luego, finalmente, hay un tercer apartado que sigue también dando pautas más prácticas. Hay y dos partes más prácticas, que una es cómo diferenciar el trastorno alimentario, el trastorno de la conducta alimentaria de la parte sana de la persona, donde da también varios recursos para que podáis hacer esta diferencia y os sea más fácil comunicaros con ella y sobre todo pues gestionar estas situaciones del día a día.
Y luego hay un ejercicio final que son unos escenarios, que estos escenarios son muy útiles para que podáis trabajar la empatía, ¿no? Y la manera de entender que ante situaciones del día a día, pues vosotros la vais a vivir de una manera como familiares o cuidadores y la persona afectada pues está también viviendo su realidad de la misma situación. Entonces esto os va a ayudar pues también lo mismo a ir gestionando todo este camino, ¿no? Que realmente pues es una carrera de fondo y muy larga. Estos son los datos de contacto. Ahora daremos paso al turno de preguntas. Bueno, aquí tenéis distintas maneras de contactarnos. Por un lado tenéis nuestro teléfono, estamos de 9 a 2 y de 3 a 8, de lunes a jueves y viernes por la mañana. También tenéis nuestra página web donde tenéis mucha información. En nuestra página web veréis que también enlaza al canal de YouTube, que también hay varios webinars y varios vídeos informativos. Este quedará colgado en nuestra web. El correo para que podáis enviar cualquier consulta que tengáis, también os lo dejamos aquí. Y luego pues nuestras cuentas en redes sociales, ¿no?